Como siempre es un gusto estar nuevamente con todos ustedes con De Frente y Sin Filtros, un programa que se va adecuando cada 15 días y bueno, de pronto, ante la cercanía de las elecciones, vamos a tener que ya volverlo habitual cada semana, ¿no es cierto? Por mientras, estamos con ese itinerario de 15 días y bueno, tocando temas interesantes, temas de coyuntura en el aspecto político principalmente, ante la cercanía de las elecciones nacionales que se van a dar este próximo 17 de agosto. Y por ello estamos con panelistas que van a desglosar precisamente este tema. Sucede que el pasado domingo prácticamente ha concluido, el lunes más propiamente ha concluido la etapa de la presentación de los binomios, la lista de las candidaturas y todo ello. Y bueno, eso implica precisamente, es materia de opinión, ¿no es cierto? Hemos invitado en esta ocasión al doctor Tito Zurita. Muchas gracias por estar presente acá en De Frente y Sin Filtros. También a nuestro querido amigo, el licenciado Daniel Ardaya. Estaba invitado en esta ocasión el doctor Francisco Romero, pero que lastimosamente por temas de tiempo no pudo llegar, y es por eso que contamos con la gentileza del licenciado Ardaya para poder tener, ¿no es cierto?, el escenario completo aquí en esta ocasión. El tema es bastante importante, así que les invito a que podamos abordar este y otros más, con las recomendaciones de siempre, ¿no?, del margen de respeto, no solamente entre los panelistas, sino también en la expresión de los candidatos y todo ello. Vamos a pedir que tengan las intervenciones de acuerdo a los minutos que corresponde. Por ejemplo, en la primera parte, ya ingresando, es qué binomios resalta o cree que serán principales protagonistas en las elecciones del 17 de agosto próximo. ¿Cree usted que fueron acertados en conseguir sus candidatos a vicepresidente o vicepresidenta? Esa es la primera interrogante para nuestros panelistas. Vamos a otorgar 10 minutos a cada uno de ellos, así que invitamos al doctor Tito Zurita con la bienvenida respectiva para que pueda desglosar esta cuestionante. Muchas gracias, Reinaldo, y por supuesto un cordial saludo, amigo Ardaya, en esta ocasión poder compartir este set con importantes temáticas que hacen al acontecer político y electoral en esta oportunidad, toda vez que estamos a poco tiempo del 17 de agosto, con la idea de que esta se celebre, bueno, no se celebre, sino que llegue a... Se realice, ¿no? Se realice las elecciones que corresponderían renovar al gobierno actual. La pregunta es bastante interesante y sugerente, pero previamente considero que es necesario hacer una diferenciación en cuanto a los binomios que resaltan, ¿no es cierto? Resaltan en el sentido de que si fueran nuevos, si fueran proponientes, si fueran de repente no actores necesariamente, sino que ser protagonistas en serio, ¿no es cierto? Que sean factores de decisión de poder. En esa perspectiva no tenemos en este momento, desde mi óptica y de mi conocimiento, este criterio de contar con un binomio que tenga la capacidad de ser un factor de decisión, sino más es binomios con actores coyunturales de la política, que en muchos de los casos aparecen solo en los procesos electorales, como hemos podido advertir de este abanico de candidatos que se han inscrito el pasado 19 de este mes ante el Tribunal Electoral. 9 que son oficialmente, y hay uno que está todavía por definirse, y hay otras temáticas respecto a binomio que están todavía en mesa. Pero de ellos, de ese abanico, así, con factor capacidad de liderazgo y poder promover criterios programáticos, generar político, estudio fenómeno político, plantearte una agenda política
donde se puedan resolver estos criterios que están en crisis hoy: institucionalidad, crisis de partido, el tema económico, el tema de las estrategias. No hay. Los binomios, en ese sentido, simple y llanamente, son actores. ¿El requisito que se deba de cumplir para ser, por ejemplo, candidato a vicepresidente? ¿Qué debería de tener el candidato a vicepresidente o vicepresidenta para poder complementar con el presidente? Bueno, en realidad no está escrito, pero debería contarse, por ejemplo, si tienes un presidente exclusivamente político, necesariamente tienes que tener un vicepresidente político y técnico. Debe conocer, porque para mantener la gobernabilidad en el Parlamento requieres un... ¿Es un buen candidato a vicepresidente con Samuel? Demasiado técnico, pero decía, son demasiado técnicos. Son actores, es ocasional. ¿De qué te sirve, por ejemplo, que su candidato, el señor Samuel, sea relativamente político, pero no tengas un político que te genere estabilidad, gobernabilidad en el Parlamento? Porque por allá pasan todos los acuerdos para hacer aprobar un criterio, una ley, una disposición. ¿Quién decía por ahí que Lupo estaría bien para un ministro de Economía, por ejemplo? ¿Está de acuerdo? Podría ser, porque es demasiado técnico. Cualquiera de los cargos que sea de su línea o de su perfil, por supuesto que le caería. ¿Estatuto? En realidad, todos los vicepresidenciables, por eso no resaltan como factores de decisión, sino como actores políticos, no tienen esta posibilidad ante el público, ante el votante, esa característica de decir, este llama demasiado la atención. Tanto Tuto y los otros vicepresidenciables son en esa línea, o quizá con menor precisión, diríamos, que impacten a provocarte que la gente se alinee de una manera. Su acompañante de Manfred, ¿qué le dice? Mire, el acompañante de Manfred es un cruceño que ha generado unos criterios desde el municipio, desde lo local. Entonces es un candidato que se ha ido formando, es joven, relativamente joven en ese sentido, pero queda en lo local, no tiene un criterio de manejo, si vale el término, del aparato del Estado, ¿no es cierto? Bien, todavía tenemos algunos minutos, nos vamos a la otra vereda, a ver, del vice de Eva Copa, ¿qué le dice? Bueno, este señor, por ejemplo, tiene bastante experiencia, de repente es mucho más teórico que práctico. Una cosa es llevar a los criterios de tu crítica, de tu posición, de tu análisis. El señor Richter es mucho más opinador, que podría generar, digamos, él ha tenido la oportunidad en el momento que ha estado compartiendo del gobierno con el señor Arce, pero las negociaciones como tal, si bien se han resuelto de alguna manera, pero la gobernabilidad donde tendría que estar en el Parlamento no pasa por opinión, sino pasa por acciones de contener criterios y además no imponer, consensuar posibilidades de algunas necesidades de disposiciones o de crédito. Por ejemplo, para sacar un crédito como tal tienes que tener la capacidad de consensuar entre partes. ¿Qué le dice ¿qué sugiere? ¿Qué criterio tiene el candidato a vice del Castillo, por ejemplo, del MAS? Bueno, esto es en esa situación, entre los requisitos que usted genera, que deberíamos tener previsto, Reinaldo, no está escrito y no necesariamente pasaría por un criterio académico como hemos tenido precedentemente, como el señor Evo Morales, por decir, ¿no es cierto? Una cosa fue el señor Evo Morales, que tiene un carácter nato, huele muy bien la política, si vale el término, pero no necesariamente pasa por ese tema, sino que el ejemplo que nos está dejando el actual representación parlamentaria, e inclusive el ejercicio en condición de vicepresidente, el actual presidente nato, el señor Choquehuanca. Imagínense, fíjese, hemos tenido un campo de pugilato en ese parlamento que ha dejado mucho que desear. Estas son escuelas y estas
esta escuela debería enseñarlos que como tareas para aprender que tienes que conocer muy bien. De ese binomio de Alianza Popular, Andrónico y la candidata a vicepresidenta. Bueno, todavía está en vilo, ¿no es cierto? Hay experiencia en la señora porque ha generado un ejercicio absolutamente técnico, ¿no? Para planificación como tal. Pero más allá de ello no ha podido demostrarse, no hemos visto la tarea. El tema de género, es decir, que sea una mujer, que sea la que intente definir criterios de gobernabilidad de el Parlamento y le dé sostenimiento al presidente, entre comillas, de ser ello, habría que ver. ¿Es un buen mensaje? Tomar en cuenta a la mujer, digamos. Es un mensaje de género, pero otra cosa es con guitarra, como se dice. ¿No es cierto? Ahora, hay que ser concretos en esto y creo que es realista, ¿no es cierto? Porque cada candidato dice que va a ganar, pero sí, realmente hay pocas probabilidades. Por ejemplo, UCS también tiene una contextura de más o menos de popular, porque lo han elegido al señor Santos como candidato a vicepresidente. ¿Qué opinión merece? El programa es de frente y sin filtro. Sí. Hablemos la parte sin filtro. Para ganar tienes que tener la capacidad de contener y arrastrar a todo aquel que pretenda ser de alguna manera obstáculo. Entonces, para ganar, cuantos menos sean en la lógica que tú tienes y lograr un objetivo, tendría que ser así. Pero tenemos un abanico tan grande que de aprobarse, de no tener problemas el Tribunal Electoral entre hoy y mañana, de habilitarse al resto de los candidatos, ese abanico va a ser muy grande, donde se van a repartir muy pequeños espacios, es decir, votación muy pequeña, y que más bien se va a ir diluyendo este criterio, ¿no es cierto? Versus al otro lado, en otra vereda que tienes, que es mucho más pequeño el criterio, pero hay una diferenciación, que el partido de gobierno en este momento tiene una fuerte crisis, no solo de gestión, sino de representación. Me parece una representación emergente ante la situación, ante las condiciones de la situación, es para evitar de repente que el MAS nos participe y no quede al margen. Esto te permite a una conclusión, ¿no es cierto?, que hay territorialmente una fuerte militancia. 2 minutos más, en todo caso, y tenemos, por ejemplo, lo de Doom, que no entró, ¿no es cierto?, pero que dice que va a entrar, y también ese dúo que me parece interesante por la juventud, todo ello, Rodrigo Paz y el capitán Lara, ¿no es cierto?, pero que también, a mi modo de parecer, todavía van a tener que pagar derecho de piso. Vuelvo a la anterior pregunta, si este abanico de opositores de en verdad se hubieran reunido, tenían esta opción de elegir, no solo para hacer un buen binomio, sino también para tener un buen equipo de mandos medios que puedan lograr una interesante y rica estabilidad de gobernabilidad. Pero no ese es el objetivo, al parecer, de ellos, ¿no? Es de mantenerse independientemente con el criterio de gobernar para ellos. Bien, estamos en el programa De Frente y Sin Filtro, gracias a la gentileza que tiene con nosotros el grupo empresarial ARSA, y estamos precisamente en su ambiente, en su sala de reuniones, ARSAGEM, que tiene una interesante propuesta para todos nosotros en materia de empresarial, ¿no es cierto? Y gracias a esa caballerosidad, a esa generosidad, nosotros estamos utilizando estos ambientes precisamente. Voy a pasar el micrófono donde el licenciado Daniel Ardaya, quien al principio va a enviar obviamente su saludo, y también analizar estos binomios que se presentan y que cada uno dice tener la solución para la crisis que vive nuestro país. Es difícil creer, ¿no? Cuando la limosna es tan grande, dicen que hasta el santo desconfía por eso precisamente. ¿Cómo está, licenciado Daniel? Bueno, muy buenas tardes, estimado Reinaldo, doctor Zurita, un gusto saludarlo. Pues a través de tus cámaras siempre un saludo fraterno y solidario a nuestro querido departamento Pando y a toda Bolivia, ¿no? Y pues vamos a ir desarrollando el tema que justamente has planteado, ¿no? Bien, voy a reiterar nuevamente, esta es la primera cuestión. Dice, ¿qué binomios resalta o cree que serán principales protagonistas en las elecciones de este 17 de agosto? Los principales protagonistas, ¿no? En estas elecciones.
¿Cree usted que fueron acertados en conseguir los candidatos a vicepresidente o vicepresidenta? Esa es la cuestión. 10 minutos para el licenciado Daniel Araya. Bueno, pues en fecha 19 de mayo creo que las cadenas televisivas y los medios digitales han tenido los ratings más altos por la expectativa que se tenía de la población boliviana al presentar los binomios. Algunos partidos políticos han ocultado hasta lo último, como un secreto de Pandora, el tema de quién iba a ser el candidato a presidente o vice. Claro que sí, de algunos ya se sabía, ¿no? Nosotros creemos que todos son protagonistas en un nivel de posición que tienen ellos de presentar sus propuestas de soluciones para el país. Dentro de ellos podemos ver actores que ya son muy antiguos en la política boliviana, que datan casi del 80, 90, y hay otras personas que en edad son de edad avanzada, pero que nunca han participado en política y que se los ve como los renovadores. Se veía aún, adelantándome, haciendo criterio a un Jaime Don como un outsider, ¿no? Que todavía él no está inscrito, pero tienen hasta el 6 de junio para reemplazarlo. Dentro de ello podemos apreciar que como siempre lo he dicho y con mucho respeto, la mal llamada oposición ha querido poner dentro de las candidaturas de presidente, que ya conocemos, que el señor Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, a Manfred, que dicen que está de ambos lados, vicepresidentes que han escogido o que han elegido, creo que a dedo, no ha sido bajo un consenso, y ya se ha visto dentro del proceso mismo de elección que se tenía interna de esta mal llamada oposición, porque son posiciones que tienen para supuestamente solucionar el país, porque si hubiera una unión de criterios nunca hubiera habido esa tal división. Es parte de la democracia y es parte de lo que nos toca vivir. Entonces creo que el señor Tuto Quiroga ha apostado por una persona que él cree, o tal vez su agrupación cree, que va a jalar una votación de los jóvenes. 42% son el voto joven entre 18 y 35 años, que tal vez él esté evocando a través de la candidatura de vicepresidente ese voto. No lo sabemos, lo enamorará. No tiene ninguna experiencia en políticas públicas o en haber trabajado para la institucionalidad pública boliviana. Al señor Lupo, creo que los tres que estamos presentes en nuestra vida sí hemos sabido que él ha sido ministro, pero ministro de 3 meses, 4 o 5 meses. De que tiene una gran experiencia con temas de organismos internacionales, sí, es una apuesta de que le da la cara de que, como decía el doctor Zurita, justamente el vicepresidente es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el cual tiene un gran desafío, porque ahí es donde se va a dar la tratativa de cómo vamos a dar la solución a estas crisis profundas que estamos viviendo como Bolivia, que es un trabajo que debería tener la Asamblea de ahora, la cual para nosotros está totalmente aplazada. Son personas que nunca han tenido una visión integral de país. Amén de eso, el señor Manfred Reyes Villa opta por un liderazgo emergente en la ciudad de Santa Cruz, el concejal Medrano, una persona que ha estado vigente en los medios, pero habrá que ver si tiene la capacidad de poder hacer esa conciliación dentro de las participaciones políticas que se va a tener en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Amén que hasta este lunes el Tribunal Supremo Electoral tenga que dar las resoluciones respectivas de los partidos que van a estar vigentes o no. Se ve a primera vista de que va a haber un glosario de diputados y senadores que en este caso no todos van a ser del mismo partido político. Ahí vas a tener que lograr consensos con respecto a lo que urge a la nación boliviana, ¿no? Y ahí se ve, ¿no?, la capacidad de consenso, de buscar unir criterios, y esa es la labor del vicepresidente, ¿eh? Totalmente. Ahora,
nosotros sostenemos algo personalmente. No todas las personas cuando llegan a algo tienen un conocimiento amplio, ¿no? Entonces, también dentro de este glosario de presentar personas, bolivianos y bolivianas que dicen que tienen la solución para el país, es parte también del ejercicio democrático que tenemos, ¿no? Dentro de ello, veremos pues quién de ellos, en una palabra como metáfora, quién termina enamorando al electorado boliviano con las propuestas. En una conversación que tuvimos, Reinaldo se recordará, dijimos cómo iban los números de candidaturas en Latinoamérica. Uruguay, que es la democracia más viable, limpia y transparente en Latinoamérica, tuvo las últimas elecciones 10 propuestas. Y eso no menoscabó el hecho de que elijan los uruguayos a una persona que supo convencer al electorado con respecto a las propuestas que tiene. Creo que eso tiene que pasar con estos 10 binomios que tenemos, que tal vez algunos no vayan, pero de que tengan que tener conocimiento de la idiosincrasia boliviana. Somos un Estado unitario de derecho plurinacional. El derecho plurinacional en estas elecciones, para mi parecer, está siendo vulnerado porque no todos están participando en estas elecciones. Y eso es restringir algo que establece nuestra Constitución Política del Estado. Licenciado, ¿a usted le ha causado sorpresa algunas candidaturas en los binomios? Sí, la de ADN, porque a uno de ellos sí lo conozco en los tiempos de universidad. Antonio Saravia es un economista que ha hecho muy buenos pasos y ha forjado una carrera en Estados Unidos también con ciertos réditos con organismos internacionales. Yo creí que nunca iba a entrar a la arena política, siempre lo he visto muy técnico. Parece que se animó, pero hay que ver si tiene el enamoro de la población. O sea, bien, sinceramente, para mí, por ejemplo, ADN me parece que no va a lograr ni siquiera un 5%. Para mí, con mucho respeto que creo que no se necesita una bola mágica ni tampoco digitar mucho, que eso es lo que va a suceder. Creo que tal vez ADN se está jugando su personería jurídica en estas elecciones. La estrategia hubiera sido como MNR, ¿no? Pedir licencia y punto. Yo creo que sí. Hay algunas veces que uno tiene que dar un paso al costado cuando ve que no tiene las posibilidades, ¿no? Creo que eso es algo que se tenía que ver, vuelvo a repetir, con la mal llamada oposición, que nunca crearon ese bloque de unidad, que también como apreciación personal, creo que las dictaduras de pensamiento ya se acabaron. Si de los que estamos presentes en esta sala todos queremos ser, es nuestro derecho, y veremos si nosotros enamoramos a ese electorado. No el hecho de que querramos ir contra algo siempre es ponerse en negativo. O sea, aquí todos son contrarios al movimiento al socialismo, siendo que el movimiento al socialismo es un partido más. Entonces, si querés ganarle ese partido, proponé, ve cómo es tu propuesta de país, y creo que es mostrando cuáles van a ser las soluciones que vas a demostrar si es que vas a administrar nuestro país. Tengo 3 minutos más. En forma conjunta, por favor, analice este binomio Andrónico y también con su pareja, candidata a vicepresidenta, y Eva Copa con el que era el asesor de Jorge Richter, ¿no? Del presidente Arce. Andrónico era el líder emergente nato del movimiento al socialismo. Creo que si no hubiera habido esa ruptura en el movimiento al socialismo, y si su líder también nato como Evo Morales hubiera permitido que los líderes jóvenes emerjan, Andrónico hubiera sido el candidato del movimiento al socialismo y fuera una de las fuerzas políticas en estas elecciones que no estaría dividida. Creo que él ha equivocado en elegir a la señora Prado, porque por más que tenga conocimiento, hubiera sido ministra de Planificación, no evoca un grado de confianza de ciertos sectores fuertes que apoyan al movimiento al socialismo o que apoyaban a Andrónico hasta horas atrás. No sé si esos concilios se darán. Lo otro, la señora Eva Copa ha surgido, ha creado un liderazgo que es notable
en Santa Cruz tiene una aceptación. La señora de medios junto con los empresarios ha sabido relacionarse, ha sabido manejar uno de los municipios más conflictivos de Bolivia y creo que está haciendo una gran gestión. Y el señor Ritter, comparto ciertos criterios, es un buen analista. No nos olvidemos que Ritter estaba en las filas del NFR, era uno de sus brazos, tanto de derechos e izquierdos de Manfred hace muchos años atrás. Y yo me remito a que el señor Ritter es muy bueno analizando, pero se vio su carácter y su liderazgo como vocero cuando tuvo el tema del censo. No lo pudo manejar en la ciudad de Santa Cruz, se le desbordó de las manos, donde el gobernador que está preso y el Comité Pro Santa Cruz abandonó esas reuniones y casi se creó una convulsión. Creo que lo mismo va a suceder con esta asamblea, porque vamos a tener una variedad diversa de personas que representan a diferentes partidos políticos. ¿La Copa no tuvo una buena elección de los candidatos? Yo creo que lo puso como alguien que va a aguantar con respecto al tema ideológico, pero creo que como él mismo dice en sus análisis, le falta algo de pueblo, ¿no? Sí, a muchos. No, a muchos, totalmente. Quiero aprovechar este último minutito ahí con esta dupla que me parece muy interesante, pero que también, como dije, para todo hay que pagar derecho de piso, ¿no? El capitán Lara como vice y Rodrigo Paz como candidato a presidente. ¿Qué le dice usted? Creo que Rodrigo Paz hizo su lanzamiento a querer ser presidente de nuestra querida república muy tarde, muy a destiempo. Al final de cuentas, Sebastián Cariaga, una persona que conocemos también porque viene de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, terminó abandonándolo, teniendo una posición, y creo que ha buscado al capitán Lara como un suplente de última hora para poder poner las listas. Algo que es un castillo de naipes, que algún momento, si se viene un pequeño ventarrón, va a caer. Rodrigo Paz creo que va a bajar su candidatura hasta que llegue el 17 de agosto, porque no creemos que tenga el alcance o el apoyo a nivel nacional como él lo desearía. Tendría que trabajarlo un poco más y entró a esta carrera muy a destiempo. Coincidimos en ese aspecto. Bueno, nosotros tenemos un texto, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes, pero en esta ocasión voy a variar un poquito y dar 2 minutos simplemente para un criterio. Pareciera que hoy por hoy la política se está mercantilizando, te ponen como ahí en los avisos, ¿no?, en anticrético, en alquiler, ya nomás ha surgido el término de taxipartidos y que yo soy de la derecha, pero está en el Frente Revolucionario de Izquierda, es decir, toda nomenclatura que, no sé, ¿cómo podemos analizar? 2 minutitos, por favor. Claro que sí, en realidad es lo que manifesté en primera fase. Hay una crisis de partidos políticos. Y esa crisis de partidos políticos precisamente ha provocado lo que hoy estamos viviendo. Tenemos candidatos que se denominan de derecha o quizás ultraderecha y están con partidos revolucionarios de izquierda que nada tienen que ver y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, los candidatos actuales están en búsqueda de estas instituciones para poder trabajar. Y hacer un partido, Reinaldo, así como fue el MNR, como es el mismo MAS, el Movimiento del Socialismo, es estructura. O sea, para tener un partido tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Para empezar, lo ideológico, la estructura institucional de partido como tal. Entonces, lo que ocurre hoy es que estos partidos, entre comillas, lo que usted llama Reinaldo, taxipartido, etcétera, es un mal necesario coyuntural, es un negocio. Es un negocio. Y en ese sentido es que esta crisis institucional de partidos políticos ha provocado una debilidad, donde ha provocado que quienes deberían hacer política, que es el legislativo, hoy están haciendo cálculos jurídicos. Y quien debería hacer y defender la justicia como tal, que son el Tribunal Constitucional, etcétera, hoy están haciendo político.
utilizando estos criterios de esas instituciones políticas en el camino. A nosotros ya de la vieja guardia, ¿no es cierto?, nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno se emocionaba bastante con esos discursos acalorados, la ideología, se decía, ¿no es cierto? Cuando hablaba Carlos Palenque, por ejemplo, manifestando de corazón algunas cosas, hoy por hoy esa situación no se la ve. A eso me refiero, esos son factores de poder. Líderes con capacidad de decidir, de orientar, generar y atraer a la votación como tal, porque le vas a proponer a través de esa ideología la lealtad, no a las personas, la lealtad a su programa. Voy a nacionalizar la mina y por supuesto que lo hizo, y así sucesivamente en los criterios como tal. A ver, creo que también va a analizar de sobremanera Daniel Araya esto, porque él es empresario, ¿no? Está comprando, vendiendo muchas cosas. ¿No le parece que también esto de las elecciones, porque alguien dijo ahí, ¿no? Me están pidiendo $30,000 y tengo que pagar $30,000, vaya por Dios, pagar para candidaturas semejante cantidad de dinero. ¿Cómo analiza usted esta parte? El hecho, como bien lo decíamos, o sea, los partidos políticos son un factor importante dentro del desarrollo de un país, porque ellos no solamente tienen que estar en los solo temas electorales. Los partidos políticos como institucionalidad, teniendo leyes, marcos normativos y cómo tienen que regirse, solo se los ve cuando hay elecciones. Ellos deberían hacer un trabajo continuo del fortalecimiento del conocimiento de nuestras normas y leyes, como lo establece. O sea, como lo establecen sus propios reglamentos e ideologías. Es como como decía aquí el camarada Zurita. O sea, ¿cómo podés tener un candidato que se cree que es de derecha con un partido de izquierda y que ha sido representativo? Solo se puede dar en Bolivia, creo, ese tema. O sea, es algo que vos ves que la persona solamente quiere alcanzar el poder, como sea, y en el caballo de carrera del que sea, digamos. Entonces, en este tema, siempre hemos sido críticos en esto, y no me alargo más. Los partidos políticos en Bolivia deberían ser las instituciones que pregonen, que sean como una escuela para los ciudadanos. Nunca he visto... Bueno, en el pasado sí hemos visto los comandos que tenían los partidos políticos, donde permanentemente habían cursos con respecto a la ideología que ellos pregonaban. Ideología que tampoco puede estar desenmarcada en base a la Constitución Política del Estado, que tiene que estar en propuesta al fortalecimiento de qué políticas públicas necesitan las regiones, algo que no se ve hace mucho tiempo. Solo se reúnen para actualizar sus estatutos, para estar al día para cuando hay elecciones. Y después, adiós, chao. No sirven, o sea, no sirven como un referente de crítica constructiva dentro de la ideología política de un partido, del país. Entonces, los partidos políticos ahora son alquileres, me lo presto, el mismo señor Dunn ha cometido un grave error, que primero por el MNR, después que por ADN, que después por el PDS y terminó. Entonces, eso quiere decir que la persona no tiene seguro a dónde quiere ir, o quiere ir pero no sabe con qué, y decir no tengo el carro. Yo me remito a partidos como el MNR, la Falange, el extinto MIR, MBL, Izquierda Unida en su debido tiempo, tenían que tener militancias inscritas, tenían que cubrir ciertos requisitos, y no solamente los requisitos técnicos, sino también los ideológicos, ¿no? Estamos con Frente y Sin Filtro, aquí con nuestros panelistas. Hemos concluido la primera parte, vamos a ir a una pequeña pausa, enseguida estamos ya con la parte final en esto que se denomina de Frente y Sin Filtro.
Estamos con De Frente y Sin Filtro a través de Realidad Virtual Pando, que tiene diversos programas, ¿no?, que va estableciendo poco a poco. Estamos en nuestro cuarto mes de existencia como una productora audiovisual y que de pronto tiene la nota de la semana, tiene la nota especial y de pronto cuando viaja tiene Realidad Virtual Cochabamba, como teníamos el otro día, y que la próxima semana vamos a estar en Realidad Virtual Riberalta. Por si acaso tenemos que viajar, nos han invitado para que podamos conocer algunas de las sorpresas que tienen turísticas esos lugares, y como nos invitan tenemos que ir. Volvemos nuevamente a De Frente Sin Filtro y vamos a abordar esta segunda parte, ya lo que corresponde al departamento de Pando en realidad, porque a mí personalmente me ha causado bastante sorpresa la nómina, y debo ser honesto, de todos, un 98% no los conozco. No sé, aquí tal vez es diferente el criterio de nuestros panelistas. ¿Cómo ve a Pando en el contexto electoral con las candidaturas? ¿Llegará a conquistar al electorado? Esa es la pregunta. En este poco tiempo de campaña, ¿qué tienda política se proyecta mejor en el departamento de Pando? Tito Zurita, por favor, 5 minutos. Gracias. Complicada la pregunta, sin embargo, debemos reflexionar. Esto va anexada a la precedente comentario que hicimos, el partido político. El partido político debe conocer estos criterios en lo local, desde el barrio, lo local, lo regional y a nivel nacional. En este caso, que es una temática regional. 9 organizaciones legalmente inscritas y otra por inscribirse. Estamos hablando de casi 10. Los espacios. En lo regional tienes 11 espacios regionales. Sí. Entonces estás hablando de 22. Exactamente, no, son 22 espacios. Con 10 organizaciones estás hablando, si es que han llenado todas, entre 100 y 120 espacios. Y en realidad candidatos, quiero decir, y espacios son solo 11. En esta diversidad, porque realmente es una diversidad, muy pocos nombres conocidos, ¿no? Revisando un poco minuciosamente, de repente encontremos el cuñado, el amigo, qué sé yo, de algún otro amigo, ¿no? En ese escenario. Al parecer, el criterio en esta fase es simple y llanamente de haber cumplido y llenado las formas. Porque el cinturón de seguridad para lograr son básicamente los 2 primeros espacios en cada una de estas organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿y dónde está eso lo que estamos comentando? Las instituciones políticas, Reinaldo, necesariamente tienen que surgir y promocionar desde abajo, desde el barrio, desde tu municipio, desde tu departamento, protagonistas que vayan a hacer en búsqueda del desarrollo regional, de las necesidades de la región. Esta crisis debería haber sido debatida precedentemente. Utilizar este escenario con propuestas en este momento que estamos sufriendo, falta de combustible, falta de dólar, una crisis. Ha subido, se ha devaluado el peso entre 50 y 60%, dicen los economistas. El dólar en paralelo está prácticamente marcando la economía del país. Entonces, esta situación en la región debería ser o haber sido ya propuesto en una agenda política y no hay. Me gustaría utilizar de algo que ha sido de repente en su momento criticada, ese trabajo que hizo el señor Claure de sus 2 encuestas que técnicamente estaban dirigidas, ¿no es cierto? Pero tiene algunos elementos que sí son interesantes en este momento utilizar. Queda un minuto todavía y bueno, la segunda parte de esta dice, ¿qué tienda política se proyecta mejor en Pando? Pero concluiremos la precedente, porque quiero utilizar, por eso te digo, imagínate, dice que el 90% de esa encuesta con 90 y pico de sus preguntas, el 90% quiere cambio. Y el 80% dice ahí que quiere gente nueva. Con este criterio de gente nueva,
Por supuesto que deberías promocionar. Gente nueva, pero no desconocida, ¿no? Obvio, que te genere precisamente estar en la palestra y a promocionarlos, pero no existe. Simple y llanamente me parece que los candidatos son relleno de estas, entre comillas, instituciones políticas y que para la región no hay poco o nada como propuesta, si vale el término, en el trabajo de los candidatos. ¿El partido político se está proyectando mejor acá en PAN? Bueno, no está visibilizado, pero por los trabajos que se hacen, lo tradicional, veo que está entre los que mayor fuerza están haciendo es el movimiento al socialismo, el señor Tuto Quiroga, con un criterio más o menos, de repente, hasta tradicional por alguna gente en el departamento, ¿no? O sea, en realidad son respuestas más de lo tradicional que uno nuevo y provocativo. Muy bien. Ahora sí, pasamos con esta misma interrogante. 5 minutos, por favor, licenciado Ardaya. Ya, creo que ha sido sorpresa para todos nosotros ver las listas de las personas que están queriendo ser todavía. Para mí son precandidatos porque todavía se tienen que definir. Tiene que salir una resolución del Tribunal Supremo Electoral de que sí, pero creo que en su mayoría sí se van a ratificar. Ahora, una palabra, un criterio que dijo usted, o sea, no tenés que ser nuevo, pero desconocido. Entonces, dentro de ello, necesitamos que las personas que vayan a esta nueva Asamblea Legislativa Plurinacional sobrepasen las expectativas de los que estuvieron. O sea, es una crítica que tiene todo el ciudadano. O sea, habría que ver de 4 senadores, 5 diputados y un representante supraestatal, que en realidad se convierten en los suplentes en 20 personas que han participado activamente en ver, en legislar este país, ¿qué han hecho? Creo que esa experiencia los partidos políticos, o por lo menos los que han seguido una tendencia de continuismo, invitar o ver a sus militantes. Es por eso que te decía Reinaldo y doctor, los partidos políticos tienen que tener miembros permanentes dentro de ellos. Eso no quiere decir que vas a vivir del partido político, puedes tener otras actividades, pero sos militante de algo que crees que puede dar ideas, que puede presentar proyectos, que puede presentar políticas para el desarrollo integral de nuestra nación y de nuestra región. Entonces, es como bien has dicho, muchos nos hemos sorprendido de ver que hay ciertas personas que con el respeto que se merecen, como lo han dicho, pareciera como si hubieran rellenado las listas para no perder el puesto que se tenía que presentar al Tribunal Supremo Electoral. Hasta 6. Pueden cambiarlo o suscitar algo, en algunas sí. Creo que algunos han tomado el tiempo de invitar a personas o tal vez a ciertos militantes antiguos de sus filas para que asuman el reto de ser asambleístas en esta precandidato a ser asambleísta en estas elecciones del 17 de agosto. Ahí dista mucho. Ojalá que los partidos políticos de aquí en adelante trabajen con respecto al fortalecimiento de su identidad como partido político y que las renovaciones vengan de sus filas, que se le dé oportunidad al que siempre trabaja con ellos y no abandonarlos, ¿no? Y darle, valga la redundancia, esa oportunidad a la persona no solamente fiel o leal, sino que propone y que también tiene el conocimiento a lo que se está metiendo, porque llevar personas que no tienen mucha experiencia a una temática donde está barajando, y en estos tiempos creo que el futuro de Bolivia en una crisis profunda, económica, política, social, ambiental, son desafíos pues, que no son menos. Estás hablando de que ellos van a digitar cuántos recursos llegan a las regiones, si van a cumplir sus propuestas de campaña, si realmente tienen el talante de ver que las regiones realmente no se sigan ahogando,
en algo que no le dan la solución, ni siquiera el nivel central ni el nivel local, ¿no? Y bien, para usted, ¿cuál tienda política más o menos se va proyectando aquí en el departamento de Pando? Bueno, sin duda el Movimiento al Socialismo es un partido que ha aprendido lecturas en la historia. Él permanentemente hace política. Aparte de tener su voto duro, el Movimiento al Socialismo permanentemente ha venido haciendo proceso electoral desde el día 1 de las anteriores elecciones. Ahora, los otros que están queriendo enamorar, se ve que están utilizando los medios digitales, se lo ve a la Alianza Libre del señor Tuto Quiroga, que también dentro de su cuerpo de agrupaciones ciudadanas que lo apoyan en el departamento, existe una agrupación que siempre ha estado vigente y ha estado apoyando, que no deja de tener su voto duro. Unidad Nacional, que siempre ha tenido una posición dentro del departamento, que ha estado vigente, sí, que ahora se lo ve vigente también. Ahora habrá que ver si enamora al ciudadano con respecto a la votación. Y los demás que recién van a empezar a hacer campaña, que recién se los va a conocer y que recién vamos a ver qué propuestas tienen para el país, porque nadie conoce nada hasta ahora. Yo creo que esta fase debería ser de que vos ya como partido tenés una posición que querés hacer en el país y solamente ratificar estas ideas con respecto a qué vas a presentar en las elecciones. Pero para las elecciones se confecciona todo de cero, como si estuviéramos descubriendo la pólvora. Tendría que acontecer para quienes quieren representar a Pando, ya debían tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la castaña, tema de los frutos amazónicos, qué se puede hacer, cómo se puede mejorar, cómo se puede recaudar más dinero. Yo tengo entendido que hay en Chile varias balsas que explotan oro y que ninguno de ellos contribuye al departamento de Pando. Entonces, los candidatos deberían de enfocar en eso, pero en estas improvisaciones yo temo que ninguno de ellos tenga alguna propuesta formal. Creo que aparte de conocer de memoria el himno a Pando, sus simbologías departamentales, en algo sí tenés mucha razón, Reinaldo. Vamos a ver si estos candidatos conocen la idiosincrasia pandina, la actual, realmente cómo está el tejido poblacional estructurado. Esta población de ahora no es la misma de las anteriores elecciones, es totalmente diferente. ¿Cuáles son los desafíos y retos que tenemos como departamento? Y amén, porque siempre he escuchado de elecciones pasadas que yo solo voy a ir a legislar. No, pues, ¿para qué vamos a tener asambleístas que no gestionan dentro de las regiones? O sea, si vas a elegir a alguien que solamente va a ir a legislar y a ver de las leyes que sacan de otros departamentos, no. Creo que tiene que salir un proyecto histórico presente desde el departamento de Pando, y una de las partes importantes para ese proyecto presente es la parte política que tiene que respaldar, porque de ello depende también el futuro de nosotros. Añadir 2 minutos más, en esto no estaba dentro del rol de preguntas, doctor Tito Zurita, ¿qué tipo de proyectos deberían implementar estos candidatos que quieren representar al departamento de Pando? A ver, para darles una idea, ojalá que estén con lápiz y papel escuchando lo que usted manifiesta. A ver, en realidad el tema es integrado, ¿no es cierto? El tema es recurso económico. Dígame usted, Reinaldo, que usted es un hombre de comunicación, ¿qué partido ha presentado precedentemente, desde el pasado año hasta la fecha, una agenda política, al margen del que conocemos del movimiento al socialismo, 2025, que está concluyendo, que no se ha cumplido, dígame, no hay una. Por supuesto, hay intereses muy desprendidas en el tema de educación, vamos a ver, en el tema de salud, pero eso responde a un proyecto, prácticamente una agenda. No es que vas a comprar 40 pupitres para el colegio, etcétera. No. O sea, el tema es absolutamente institucional, de fondo, por supuesto. No te sirve que arrastren 40 barricas por acá al otro lado. No. Es integral. Y esta agenda no hay, hasta este momento no existe. Y esto va anexado a su siguiente pregunta, y por eso les decía, ¿sí? Porque una agenda te ayuda pues a identificar
los recursos estratégicos que tiene no solo la región, eso tiene que ir integrado, combinado con las de las otras regiones, y de esta hacerla una política de Estado en procesos de economía, ¿no? La Amazonía es un interesante recurso, importantísimo, es un pulmón que más allá de los recursos internos que tiene, por él, y está constitucionalizado, Reinaldo, está constitucionalizado. Entonces, nuestros candidatos tienen que conocer esto, porque varias elecciones ya hemos pasado y para cada elección sí que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. No, no. He visto al señor Evo Morales, he visto el único que ha incorporado criterios inclusive de movilidad y darle de alguna manera presencia de la Amazonía boliviana de Pando en la historia del país, porque antes estaba olvidadísimo, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahora se debe hacer es un proyecto, se debe recorrer, y tenemos aquí, hay recursos humanos en el departamento como para poderse plantear sus criterios. De recursos humanos tenemos también la madre naturaleza que ha sido bastante benigna con esta región y creo que le va a faltar tiempo a Daniel Ardaya para poder desmenuzar esto porque tiene bastante experiencia. Desde Uyuni usted trae sal para vender acá, ese tipo de comercio, pero acá en el departamento también la naturaleza nos brinda muchas bondades que podríamos explotarlas. Reinaldo, cada región, y en eso concuerdo con el doctor Zurita, no solamente los partidos políticos, sino cada región, cada departamento debería tener una agenda productiva, no politizarla, porque nuestras acciones como autoridades subnacionales o nacionales son coyunturales, no son políticas que trasciendan el tiempo. El señor Zurita presenta esto, va bien, viene Daniel y lo deshace porque él cree que no le gusta esta hacha. Eso está mal. Si esto le va a dar viabilidad a las regiones y al país, hay que respetarlo y hay que reforzarlo. O sea, en el país nosotros nos manejamos con los ismos y los odios que tenemos entre los propios bolivianos y eso no puede ser posible. Conversaciones que hemos tenido con su persona, creo y sostengo de que la triada es la Amazonía, el Mutún y Uyuni como recursos estratégicos para las crisis profundas que estamos viviendo en este momento. La Amazonía refiere a los bonos de carbono, o sea, es una temática que seguramente nuestros futuros legisladores la van a tocar porque el decreto supremo está parado ahí, su reglamentación como para que se active. Hay que ver si esos bonos de carbono realmente le van a dar el beneficio a la Amazonía. Todos lo sabemos, y eso es gracias a nuestra querida universidad o los que hemos estudiado Derecho, de que la Amazonía es la única región constitucionalizada con un capítulo entero solo para ella, y ahí especifica que es un área geográfica para el desarrollo integral de quién, de Pando, no, para el desarrollo integral de Bolivia. Te está diciendo que este espacio geográfico es importante para Bolivia, pero nadie te tira pelota hasta ahora. Bien. Y quiero ponerle también un poquito de mi condimento. En realidad, yo he sido bastante crítico en torno, por ejemplo, a las funciones de los representantes supraestatales, ¿no? En el sentido, yo decía, es un saludo a la bandera, decía. Y me atrevo a decir ahora de que en realidad un representante supraestatal, con lo que tenemos esta cuestión de Shanghái, con lo que tenemos ya en el Mercosur, tantas alternativas que hay económicas, ¿no es cierto?, que este puesto, este cargo debería ser precisamente para una persona entendida en la materia de economía, en la materia empresarial, pero es que a veces los partidos políticos se dejan convencer por organizaciones sociales, sindicatos, y vemos los resultados. Un saludo a la bandera, prácticamente la representación supraestatal. Bueno, ese es mi criterio. ¿Sabe usted alguna propuesta concreta de los candidatos? Y eso está anexado, como decía Tito. ¿Ustedes conocen de alguna propuesta concreta de los candidatos, pero para Pando, en materia de salud, educación, economía? ¿Hay algunos vacíos? ¿Cómo interpreta esto? Tiene 3 minutos, doctor. Pues me remito a lo
planteado, ¿no es cierto? Porque en realidad no puedes darle una migajita porque es pandito o porque es jodurito. Es un integral. O sea, tiene que venir, el tema de salud es pues para todos. Una influenza no llega solo a Cobija, llega a todo el país y tienes que cubrir la red, tienes que tener capacidad para eso. Y para eso no solo es el gobierno como tal, ¿sí? Tienes universidades en el sistema que tienen que hacer investigación. El COVID nos ha desnudado prácticamente, que estamos lejos de hacer investigación, y estos son los momentos que la universidad tiene que ver de manera integral para resolver temas de salud. Educación es un sistema institucional ideológico, ¿no es cierto? Y sus capacidades de difusión, de socialización, de capacitación, tiene el Estado como tal. En cada región son sus direcciones educativas como tal. La universidad tiene que enganchar también estos criterios, ¿no es cierto? Esto es un criterio absolutamente institucional y también está constitucionalizado. Tanto la salud como la educación, Reinaldo, están constitucionalizados. Lo que nos está faltando es nada más un impulso de un gobierno con identidad, con ideología y con capacidad, sobre todo, de plantearte iniciativas innovadoras. Si vamos a ir a lo tradicional, como estamos yendo ahora, fíjese, con el mayor respeto que tienen estos ciudadanos que se han inscrito en estas instituciones políticas, como candidatos, veo muy poco resultado, ¿no es cierto? Es más, es muy probable, pongo esto en pequeña dosis, en dudar que nuestro sistema democrático está tan debilitado que no podría haber inclusive elecciones. Va a depender mucho del Tribunal Electoral como para que esto pueda suceder, y estos programas que han presentado seguramente como cumplimiento entre los requisitos se puede hacer cumplir. Los órganos electorales no hacen cumplir lo que se plantea y es una decisión, son fiscalizadores ellos para este ejercicio. Entonces, veo muy poco, Reinaldo, soy honesto, muy poco en propuestas. A no ser unas pildoritas de comunicación, de propaganda, que vamos a hacer esto, nada más, ¿no es cierto? Y eso no concluye. Es mucho más complejo, mucho más institucional el criterio. Bien, gracias por esa sinceridad que precisamente tiene que caracterizar a De Frente y sin filtro, ¿no es cierto? Licenciado Ardaya, ¿usted conoce algún tipo de propuesta? Así, quizás haya hablado, no sé, con algún amigo, político, decir, yo quiero plantear esto, hay algunas propuestas concretas, materia de salud, de educación, lo principal, ¿no? Y también la economía, obviamente. Lo que hemos charlado justamente este tiempo del programa, que los partidos políticos tienen esa falencia, no tienen ninguna propuesta, y sus propuestas solamente son en tiempos de elecciones, o sea, en tiempos electorales. Los partidos políticos y en realidad la maquinaria del desarrollo integral que queremos para el país y para las regiones viene trabajando con la institucionalidad boliviana en su conjunto. Bien lo ha dicho aquí nuestro compañero. Las universidades son un factor importante dentro del desarrollo de esas políticas. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar los datos técnicos para poder solventar la propuesta que hagas para las regiones y para el país. Entonces, dentro de ello, los partidos políticos se vuelven justamente lo que dijimos, instituciones coyunturales para seleccionar gente, ganar unos recursos, los que son dueños de la sigla tal vez, y lo otro, no hay ideología, no hay programa, y si el programa existe es solamente para esa elección, y habrá que ver si se desarrolla en el tiempo, si logra tener esa cabida. Entonces, dentro de ello veremos, pues hasta ahorita solo tenemos en los TikTok o en el Instagram de algunos señores que dicen 100 días y una mala palabra, pero se va dando mediante cápsula. Creo que el boliviano en esta situación necesita conocer realmente si vas a seguir haciendo filas en los surtidores, si el dólar va a llegar a 25 de aquí a estos días, si realmente vas a tener para pagar los sueldos de las personas que están dentro de las empresas. O sea, es algo vital. Necesitamos tener personas que lleguen a manejar la administración a nivel nacional, que tengan el criterio de dar un salvataje. Y eso se tiene que dar ya nomás
dictaminando ciertas leyes o decretos que vayan a coadyuvar con respecto a los factores económicos que ellos son los principales actores, valga la redundancia, de que existe esta crisis política y social y esto se va a ahondar. Porque después del 17 de agosto, después de las elecciones, no creo que el 18 vengan las soluciones. Recién el 8 de noviembre se va a saber quién es presidente, la segunda vuelta. Entonces, estamos hablando de unas soluciones que vienen en la gestión 2026. Hasta eso, la morena, como le decimos a algunos, o la olla, no aguanta. ¿Cuánto está el pollo? ¿Cuánto está el arroz? El pueblo boliviano, el que realmente vive a pie y vive cada día, realmente está sufriendo esta coyuntura, ¿no? Y será que la economía nuestra va a aguantar hasta noviembre. Esa es otra de las interrogantes, ¿no? Bueno, ojalá. 30 segunditos y voy a comenzar por Daniel. A ver, ¿usted cree que va a haber segunda vuelta? Se ve y voy a disentir con mi amigo el doctor Zurita. Yo creo que las elecciones sí se van a dar y tal vez el Tribunal Supremo hasta el día lunes ponga en vigencia ciertos actores, menos uno que creo que no cumple los requisitos. Creo que sí va a haber una segunda vuelta. Nadie va a alcanzar. Creo que Morena no ha cumplido con lo establecido en la ley de partidos políticos con respecto a su inscripción. Creo en lo que hemos revisado y bueno. Y tanto que hablamos de género, ¿no? Hubiera sido bueno que participe una mujer como candidata a la presidencia, pero obviamente la ley es la ley, así se dice, ¿no es cierto? Te robo unos segundos. Esta es una práctica boliviana que se está institucionalizando. O sea, esos errores, ¿por qué no los vemos cuando recién se está inscribiendo, se presentan, ¿no? Justo cuando las papas arden, salen las acciones populares, las acciones de inconstitucional abstracta, los amparos constitucionales, o sea, todo un zaparrancho y ponen en vilo un proceso que necesitamos que se dé dentro del país. Crean susceptibilidad, ¿no? De pronto ya le echan la culpa al gobierno que está empezando a presionar al Tribunal Supremo Electoral. Tito, ¿será que va a haber segunda vuelta? Bueno, en realidad depende del Tribunal Electoral. Hasta aquí la mayoría de los partidos están observados, ¿no es cierto? Con excepción de Partido del Tuto y el MAS. De ser así, son dos partidos que quedarían. Pareciera que es una estrategia, ¿no? Externa. Maquiavelo tiene razón en ese sentido, ¿no? Práctica, ¿no es cierto? Destruye a tus enemigos y reinarás. Y se están demostrando, ¿no?, que había habido estos ejercicios, etc. En política todo se puede prever. El fin justifica a los medios que utiliza para etc. Entonces, si es que el Tribunal Electoral resuelve el criterio y va a haber elecciones, por supuesto, veremos ahí una nueva entrevista de repente y veremos con quiénes. Pero como están las cosas en este momento, hay una serie de presiones, hay movimiento, la situación económica está tan fuerte y difícil que entre ayer y hoy día y están programados para la próxima semana seguramente reacciones de la población. El tema electoral lo están convirtiendo en segundo plano y hoy la gente quiere resolver su problema. Ante esta situación entra en duda, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, bajo otra vez el criterio y a un buen perfil, va a depender del Tribunal Electoral las elecciones para el 17 de agosto. Bien, yo quiero agradecer la gentileza de ambos panelistas participar en De Frente Sin Filtro y gracias a la gentileza del grupo empresarial Arsa quiero hacer obsequio de una gorra a nuestro querido Tito Zurita, que ya de pronto está apareciendo allá por arte de magia. Esa es la magia de la televisión. Agarre la gorra, por favor, muéstralo. Vamos a hacer le hace propaganda a la claro, empresa. y de pronto en días de sol es bastante conveniente. Claro. Ahí está. Ahora sí, pero ahora con la luz ya no se le ve el rostro, así que sáquelo. Muchas gracias, Tito. No sé si le gustó, va a quedar pendiente. El camino todavía es largo, así que vamos a contar con Tito Zurita en cuanto veamos conveniente. Gracias. Mayor de los gustos. Dios mediante. Claro que sí, es una interesante iniciativa
de tu parte como empresario en esta, entre comillas, esta innovación. Esto es lo que hace falta, ¿no? En nuestro medio. Esto hace falta. Es un diálogo constante para poder reflexionar los criterios en la región. Y esta entrevista va a dar la vuelta al país y al mundo, ¿no es cierto? Para también hacer saber que aquí desde Pando tenemos politólogos, tenemos empresarios, tenemos economistas que leen bien el contexto nacional, lo que estamos viviendo acá. Una vez más, la gracias. Academia. Así es, la academia. Gracias, Tito Zurita. Cuando dice la academia, pienso en Bolívar y me da rabia, ¿verdad? Así que gracias. Gracias, licenciado Ardaya, por estar con nosotros. Agradecido, Reinaldo, con vos. Un gusto haber compartido con el doctor Zurita. El doctor Zurita para mí es un gran amigo. Ha sido mi docente cuando he estado de estudiante en la carrera de Derecho. Le tengo mucho respeto. Y por eso es un honor compartir con él estos criterios. Y siempre termino con esto. Nadie es dueño de la verdad. Y el tema es que tenemos que seguir los bolivianos trabajando para paliar esta crisis y que el deseado desarrollo integral realmente se dé en nuestras regiones. Pero eso solamente depende de nosotros. Nosotros tenemos que tener las iniciativas, nosotros tenemos que trabajar y, como decía aquí el camarada Zurita, felicitarte, Reinaldo, porque estos espacios son necesarios para que la gente haga un análisis sincero y real de lo que está sucediendo en el país, no solo en lo político. Seguramente habrá temas económicos, sociales, ambientales, culturales que se tomen en su debido momento, ¿no? Muchas gracias. Y es que el pan de cada día también es el tema político, ¿no es cierto? Pues sabe que también vamos a planificar algunos otros temas que van a estar ligados al tema político, porque como decíamos, ¿no? De las propuestas que tengan los políticos, tienen que ser en base a las necesidades de la sociedad. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. De Frente y Sin Filtro se despide hasta una próxima ocasión. Permiso.